Bueno, pues ya estamos de regreso, claro está, para todos aquellos que nos escuchan desde las 10 de la mañana y aún continúan con nosotros a través de la señal de Radio Fórmula. Muchísimas gracias por su permanencia y sean bienvenidos todos aquellos que a partir de este momento se están sumando a la señal de Radio Fórmula en el 104.1 FM y en el 1500 de AM. Yo soy Javier Poza y me da mucho gusto tener la oportunidad de abrir la conversación esta mañana con la doctora en Sociología y además investigadora de la UNAM, la doctora Sonia Frías Martínez, con quien vamos a hablar de este tema que pues últimamente ha estado en boca de todos, ha estado muy comentado y sobre todo con una sensibilidad muy particular, que es el tema de pues la violencia de género. Doctora, la saludo con mucho gusto y le agradezco la comunicación. Muy buenos días y muchas gracias. Al contrario, doctora, pues comencemos por el principio, algo así muy sencillo, porque a veces se pierde mucho en tanta reflexión el poder de la obviedad. Entonces, hay que empezar por el principio. ¿Qué es violencia de género? Bueno, la violencia de género es un término general que utilizamos para referirnos a la violencia que ocurre como resultado de las expectativas que tenemos sobre los hombres y sobre las mujeres. Y esta violencia debe generar algún tipo de daño de cualquier índole a otra persona y se debe realizar pues en contra de la voluntad de esta. Muchas veces se utiliza de manera sinónima los términos violencia hacia las mujeres y violencia de género, pero son dos términos distintos. De la misma manera que no toda la violencia hacia las mujeres es violencia de género. ¿Cuándo es violencia de género en todo caso? Bueno, pues la violencia de género viene dada por las relaciones de género, es decir, ese tipo de violencia que se ejerce desde el modelo dominante de masculinidad, ¿no? Modelo dominante de masculinidad que viene encarnado mayoritariamente por los hombres, pero también por algunas mujeres. Es decir, la violencia de género se puede ejercer hacia los hombres y hacia las mujeres, sobre todo hacia los hombres que no siguen los modelos hegemónicos de masculinidad. Entonces, por ejemplo... Quiero entender, perdón que la interrumpa, la violencia de género puede ser ejercida de un hombre a una mujer, de una mujer hacia un hombre, de un hombre hacia un hombre también, y de una mujer hacia un hombre. Totalmente. Totalmente. La violencia de género, por eso viene dada por esas relaciones de género, pero lo importante es que la mayoría de personas que padecen o padecemos violencia de género somos mujeres. En todas las culturas, la mayoría de personas que padecen violencia de género, pues somos las mujeres y las niñas, ¿no? Aunque no se dirige exclusivamente hacia ellas, ¿no? Por ejemplo, los ataques homófobos hacia hombres son también parte de esta violencia de género, porque estos hombres no siguen el modelo dominante de sexualidad heterosexual, por ejemplo, ¿no? Pero quiero decir de que la mayoría de las personas afectadas por violencia de género pues somos las mujeres, y aparte las consecuencias que tiene para nosotras y para nuestro entorno pues acaban siendo mayores a las que padecen los hombres en sus mismas circunstancias, básicamente porque acabamos ocupando posiciones inferiores en distintas esferas de la vida social que tienen los hombres, y aparte tendemos a contar con menos recursos las mujeres como colectivo para buscar ayuda y acceder a la justicia. Es que parece que el término es como muy general, ¿no, doctora? El término de violencia de género no es como muy específico, o sea, puede ser hasta vago en algunos momentos. A lo que voy es, yo me puedo sentir ofendido o violentado por un discurso, por un señalamiento que otra persona haga hacia mí, pero puede ser una percepción meramente personal. No sé si me explique, por eso quiero ser como muy específico. ¿Cuándo en realidad uno está violentando a otra persona a través del género? Mire, es que yo creo que ahí entramos en un tema muy interesante y al mismo tiempo muy complejo, vinculado con las definiciones que adoptemos. Es decir, una cosa son las definiciones objetivas, otra cosa son las definiciones que podemos adoptar como conductuales. Es decir, por ejemplo, podemos estar en el transporte público y alguien nos puede rozar y a lo mejor subjetivamente yo digo, pues no hay ningún problema, no lo tomo como algo como
yo no me siento subjetivamente violentada, pero otra cosa es si objetivamente lo estoy siendo o no, porque precisamente la violencia de género es parte de esta violencia simbólica de la cual habla Bourdieu, a partir de la cual, pues muchas veces las propias personas que son objeto de violencia no se reconocen como tales, ¿no? Por eso Entonces, también muchos o muchas no denuncian cuando son violentadas en este sentido, ¿no? claro, es decir, no denuncian, primero de todo, porque hemos acabado normalizando como sociedad pues muchos actos conductuales que no acabamos considerando que son constitutivos de violencia, ¿no? Entonces eso es lo primero. Entonces, si nosotros no nos sentimos indignadas, no nos sentimos que nos han violentado nuestros derechos, pues es muy complicado que nosotros pensemos en un primer momento en ir a poner pues una queja, una denuncia, etcétera, ¿no? Pero la segunda cuestión es que la mayoría no la mayoría, pero muchas mujeres que acaban no denunciando es porque no creen en las autoridades. Es decir, no es que no se sientan ofendidas o no se sientan molestas, pero eso nos muestran las distintas encuestas, por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares, que muchas mujeres no acuden a denunciar porque no confían en las autoridades. Vaya, hay muchos que opinan que en este sentido hay una especie de hipersensibilidad en el tema. No sé si usted está enterada, me imagino que sí, de esta campaña de No es de hombres, que tiene que ver directamente con la ONU, en donde, bueno, en algún momento parece indicar que hasta el hecho de referirse a una mujer, en el caso de un hombre hacia una mujer, como guapa, puede tener implicaciones serias de acoso sexual. ¿Qué le parece esto? A ver, yo creo que muchas veces acabamos pensando en estos ejemplos del guapa, ¿no? Y no tenemos en cuenta a lo mejor otras circunstancias en las cuales pues las mujeres somos objeto de piropos o frases con contenido sexual claramente ofensivas, ¿no? Es decir, simplemente en la Ciudad de México, que es donde se está implementando esta campaña, si tenemos en cuenta las niñas entre 15 y 17 años, el 22% de ellas ha sido objeto de tocamientos. Vaya. ¿Okay? Y la mayoría han ocurrido tanto en la calle como en el transporte público. Es decir, simplemente las niñas entre 15 y 17 años durante el año 2010, que son los datos más recientes que tenemos, el 48% ha sido objeto de piropos ofensivos y molestos. Es decir, estamos hablando de un problema. Entonces, yo creo que este tipo de campañas son como muy pertinentes, al menos por dos cuestiones. La primera, porque se había considerado en México, al igual que en otros países, que la violencia de género hacia las mujeres principalmente se manifestaba como violencia de pareja, pero las mujeres somos objeto de violencia de género en distintos contextos, entre ellos el ámbito público, ¿no? Como puede ser el transporte, ¿no? También en la calle, etcétera. Las mujeres también somos objeto de violencia de género en nuestra relación con las instituciones. Es decir, muchas mujeres en México han sido objeto de esterilizaciones en contra de su voluntad o sin mediar un consentimiento efectivo. De la misma manera, a las mujeres les imponen dispositivos intrauterinos, y eso es algo de lo cual, por ejemplo, no se habla. Entonces, algo importante de esta campaña es que permite visibilizar la violencia de género hacia las mujeres en otros ámbitos que tradicionalmente en los que tradicionalmente no se había prestado tanta atención. Entiendo. Entonces yo creo que eso es algo como muy relevante. La segunda cosa yo creo que también importante de esta campaña es que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ella. Así es. Sea polémica, no polémica, creo que es algo positivo porque nos lleva a reflexionar. Y es una campaña que está dirigida principalmente a los hombres, ¿no? Pero esta campaña genera malestares y genera como determinado tipo de sensaciones encontradas entre algunos hombres y también entre algunas mujeres. Pero eso lo podemos interpretar, ¿no?, a partir de la teoría de la reacción, ¿no? Es decir, cuando nos mueven el tapete, cuando nos mueven el piso, pues inicialmente decimos, bueno, ¿qué está pasando, no?
Por ejemplo, si nos paramos a pensar en, si leemos, por ejemplo, cuando se aprobó el delito de acoso sexual para ser incluido en el Código Penal Federal, pues se produjeron pues muchísimas reacciones. Incluso hubo diputados que decían que bueno, que aprobar como delito el acoso sexual, incluirlo, pues eso estaba atentando contra la identidad amorosa del mexicano, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en un primer momento, pues ese tipo de reacciones que generan, ya le digo, ¿no?, malestares, pues son hasta cierto punto, pues esperadas, ¿no? Pero lo importante es ver cuál va a ser la consecuencia a mediano y a largo plazo. Muy bien. Doctora en sociología, Sonia Frías Martínez, yo espero tener la comunicación abierta con usted para seguir tocando este tema que por supuesto resulta por demás relevante. Vamos a platicar también con Ana Huesmes, quien es representante de la ONU Mujeres México acerca de esta campaña. Así es que yo le agradezco muchísimo la comunicación y sobre todo la información y estamos en contacto si nos lo permite, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Es la doctora en sociología Sonia Frías Martínez, hablando de violencia de género. Voy a la pausa comercial y regreso para seguir conversando sobre este tema de la violencia de género y el acoso sexual. No se vayan.